Está con nosotros Gonzalo Zaglione a través de la pantalla, economista, ex ministro de Economía de la provincia de Santa Fe. Bueno, el gobierno nacional va a otorgar un refuerzo de ingresos para trabajadores y trabajadoras informales y obviamente también a trabajadores y trabajadoras de casas particulares, monotributistas y el sector pasivo. Se trata de un refuerzo de 18.000 pesos por única vez. Esto es algo que más adelante vamos a detallar. Y en el caso de jubilados y jubiladas, bueno, van a cobrar 12.000 pesos en una cuota y que se suma al bono anterior que va a ser de 6.000 pesos y totalizará 18.000 pesos. Esto tiene que ver con el marco de la lucha contra la inflación. Me gustaría, saludándolo obviamente a Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo va? Buenas tardes. Empezar con este tema, ¿cuál es su opinión? Y después nos metemos en las cuestiones que tienen que ver con lo provincial y específicamente con lo medular de la provincia de Santa Fe. Gonzalo, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Qué difícil es, después de escuchar buena música, abordar un tema tan espinoso como el económico que nos toca, ¿no? Me imagino. Pero bueno, es la realidad que nos ha tocado. En mi caso lo elegí por profesión. Está bien. Bueno, a ver, no cabe duda que la economía argentina hace un largo tiempo que transita dificultades crecientes. Quizás el dato de inflación comunicado la semana pasada pone sobre la mesa la intensificación de ese problema, que no es nuevo bajo ningún punto de vista, pero que obviamente cuando nos encontramos con un registro inflacionario en un mes que supera a lo que sucedió en los últimos 20 años, en términos de indicador mensual de inflación, vuelve a poner sobre la mesa la problemática. Y ahí aparecen algunas medidas, como las que recién comentaba, que parecen más destinadas a dar una respuesta de corto plazo a un problema que está instalado en la agenda antes que abordar con seriedad el problema de fondo, porque evidentemente la economía argentina no está generando la producción, no está generando la riqueza necesaria para lograr incrementar la calidad de vida de los argentinos, más bien todo lo contrario. Cuando uno mira a los países de la región y analiza lo que ha pasado del 2010 para acá, se encuentra con que la mayoría de los países han tenido un incremento importante en su producción por habitante, en lo que llamamos el PBI per cápita los economistas. En cambio, en Argentina estamos hoy en 2022 con el mismo nivel de PBI que el 2010 y con un nivel de PBI per cápita menor precisamente porque hubo aumento de la población. En ese sentido podemos decir tranquilamente que es una medida que es paliativa y que puede verse como un parche nuevamente, Gonzalo, o es una medida que puede acentuarse y puede tender a hacer algo acertado. ¿Cómo lo ve en ese sentido? A ver, es un parche desde la propia definición de la medida, porque es un recurso por única vez, más allá de que esté dividido en 2 o 3 meses, en cuanto a la recepción del beneficio por las personas que son destinatarias de este programa, en un contexto, entre comillas, si se quiere, de normalidad, porque recordemos, el famoso IFE, el ingreso familiar de emergencia, nace en un escenario de ruptura abrupta de la normalidad, como fue la pandemia y la cuarentena que se estableció como consecuencia. En ese escenario, el gobierno diseñó una medida, entiendo yo, apropiada, obviamente perfectible, mejorable, pero que permitió a muchísimas familias argentinas contar con un ingreso que no lo hubiesen podido disponer en ausencia de esa decisión nacional. Ahora bien, hoy no estamos con una cuarentena como la de abril del 2020 que permita justificar una medida de absoluta excepcionalidad. Entonces, en ese sentido, si creemos con esta medida vamos a estar resolviendo o vamos a estar contribuyendo a resolver los problemas de pobreza, de indigencia, de falta de empleo o de falta de empleo formal en la economía, claramente nos estaremos equivocando. Es que no se planteó tampoco así, me parece, Gonzalo. ¿Cómo te va? Te saluda Héctor. Me parece que no se planteó todavía la situación de esa forma. A mí me parece que es una medida muy buena desde el punto de vista que esa plata no va a ir, digamos, a la timba financiera, no va a ir a comprarse bienes superfluos, va a ir te diría casi con seguridad, a comida, al gas, a la garrafa, a los medicamentos. ¿Con qué respaldo? A los medicamentos. ¿Con qué respaldo? Bueno, pero mientras tanto el mismo Fondo Monetario está diciendo
que hay que grabar, perdón. Tranquilo, Héctor. No. Tratemos de completar en ese sentido, Héctor. ¿Qué querías decir vos con Gonzalo? ¿Con qué respaldo? ¿En qué sentido, técnicamente? No, digo, ¿cuáles son los recursos? Porque cuando uno decide transferirle recursos a un determinado sector de la sociedad que la está pasando mal y que nadie niega que la está pasando mal, es evidente que la contracara de eso es quién lo paga, de dónde salen los recursos para poder cubrirlo. En un gobierno que tiene un déficit fiscal, no ahora, sino desde hace largos años, acumulado, y que no encuentra financiamiento genuino, más que en la emisión monetaria, luego lo que encontramos es que el financiamiento monetario del déficit fiscal, es decir, la famosa maquinita del Banco Central para poder bancar el gasto público, luego termina trasladándose a inflación, Claro. y quienes más la padecen son los sectores de menores ingresos. Yo soy uno de los convencidos que la inflación no solo se explica por la emisión monetaria, pero del mismo modo soy un convencido que la emisión monetaria a la larga o a la corta o a la larga, termina generando inflación. Entonces, creo que tenemos que ser muy prudentes en el manejo de los recursos del Estado, y si en un determinado momento se debe tener déficit fiscal porque el contexto lo amerita, habrá que ver cuál es el mejor mecanismo para financiarlo. Ahora, no podemos estar felicitando o celebrando decisiones de gasto sin simultáneamente estar pensando cuáles son las fuentes de financiamiento de ese gasto, y que esas fuentes de financiamiento no vayan en contra, no vayan en detrimento del propio sector al que se pretende beneficiar con la medida que se está anunciando. ¿Cuál sería la medida que debiera acompañar justamente a esta que estamos de alguna forma abordando en este análisis? ¿Cuál sería la medida que debiera seguirle o que debiera acompañar según tu visión, Gonzalo? Es que yo creo que con esta medida lo que hacemos es, de algún modo, confundir la discusión. Ajá. Porque estamos con una decisión de cortísimo plazo sin un plan que la contenga. Digo, ¿cuál es el plan? ¿Qué viene después de esto? ¿De qué manera hacemos sustentable la economía argentina? ¿De qué manera hacemos sustentable al sector público argentino, que tiene niveles de déficit no de un año, de 2 años, sino déficits estructurales que no encuentra quien se lo financie? Creo que estamos distrayendo la discusión de fondo y no estamos logrando en Argentina, y esto no quiero responsabilizar solo al Poder Ejecutivo Nacional. Obviamente en esto la dirigencia política en su conjunto tiene responsabilidades compartidas, siempre es mayor la responsabilidad de quien gobierna, pero digo, no estamos logrando como sociedad argentina generar los acuerdos necesarios para poder definir una política económica que nos contenga y que nos dé un horizonte de claridad hacia el largo plazo. Argentina es una economía que tiene una tasa de ahorro, si se quiere, razonable, podría ser más elevada, pero no es una tasa de ahorro muy baja. Sin embargo, luego ese ahorro no se canaliza debidamente hacia el financiamiento de la inversión o hacia el financiamiento de consumo durable, sino que va a lo que todos conocemos técnicamente como fuga de capitales. Entonces, ¿cómo generamos los mecanismos en Argentina para que la tasa de ahorro que hay en Argentina se traduzca luego en tasa de inversión y genere trabajo genuino? Nos está faltando eso en nuestro país. Esa discusión de fondo es la que tenemos que dar. Si ponemos en agenda soluciones parciales, poco explicadas y con poco fundamento, difícilmente vamos a resolver los problemas estructurales, sino que vamos a estar pateando el problema para de acá a 2 meses. ¿Qué va a pasar una vez que esas familias consuman los 18.000 pesos o los 12.000 pesos, el monto que a cada una de ellas les corresponda? ¿Los problemas argentinos se van a solucionar? Ahí está. Gonzalo, vamos a cambiar por lo menos de tópico, y vamos a meternos en el ámbito de la provincia de Santa Fe específicamente. Tenés algunas críticas que incluso tienen que ver con declaraciones del propio gobernador Omar Perotti, vertidas en la red social Twitter en este caso, y que hablan de, que el gobernador en Santa Fe declara en la ciudad de Buenos Aires que el problema de nuestra provincia es la situación fiscal con la que asumió en 2019. Y aclara tu tuit que Santa Fe en aquel momento estaba entre las provincias comparables, la de menor deuda por lejos, y no dice ni una sola palabra del problema real de violencia e inseguridad. Esto es algo, reitero, que está vertido en la red social Twitter. ¿Podemos profundizar sobre el tema? Sí, hay una nota que hace el gobernador en uno de los diarios de mayor tirada nacional, en Clarín, el día domingo,
Y la verdad que sorprende de algún modo cómo arranca la nota, porque hace eje el gobernador en la problemática fiscal con la que asumió hace un par de años, algo más de 2 años, en diciembre del 2019, como eje central de su posición como gobernador de la provincia de Santa Fe. Y la verdad que a mí me gusta decir que Santa Fe debe aunar todos los esfuerzos para resolver los problemas reales que tenemos en Santa Fe, que son muchos. En lo económico hay muchos, hay problemas de inflación que no los resuelve un gobierno de la provincia, pero que algo tiene para decir el gobernador. Hay problemas de falta de abastecimiento de gasoil en determinados sectores, en determinadas regiones del interior de la provincia, en plena cosecha gruesa. Hay problemas porque al sector cárnico no se le deja exportar. Hay problemas porque tenemos la planta de biodiesel sin producir lo que pueden producir, porque las normas nacionales se le impiden, porque los propios legisladores santafesinos han votado una ley de manera incorrecta el año pasado que bajó la tasa de corte en lugar de subirla. Entonces, la economía santafesina tiene problemas reales. Sobre esos problemas reales tenemos que ver cómo logramos encontrar las soluciones más apropiadas. Pero si hay un problema que Santa Fe no tiene, que no tiene hoy en 2022, pero que tampoco tenía en 2019, que tampoco tenía en 2015, es la salud de sus finanzas públicas. Entonces, cuando quien marca la agenda pública, en este caso el gobernador, plantea como principal problema de la economía santafesina las finanzas públicas, siendo que Santa Fe es la provincia que menos deuda tiene del país, yo lo que digo es, estamos enfocando mal. Enfoquemos hacia los problemas reales que tiene la sociedad santafesina. Obviamente, yo recién hablaba de los problemas de la economía santafesina, pero también la sociedad santafesina tiene otros problemas que no son económicos, y quizás el que más nos afecta a las grandes ciudades tiene que ver con la problemática de la violencia urbana, con la problemática de la inseguridad, en donde en la nota casi no aparece como un tema que ponga el gobernador en la agenda, siendo que los santafesinos estamos queriendo que se aborde esa problemática con la mayor seriedad y responsabilidad posible. No con eslóganes vacíos de una campaña electoral, sino con acciones y propuestas concretas. También haces alusión a los fondos nacionales y que de alguna forma no están llegando a los distintos lugares de la provincia de Santa Fe, a las 365 localidades, llegan menos fondos de los que de alguna forma se producen, palabras más o palabras menos, y en algún punto escribís que es la mitad que Córdoba y una cuarta parte que Entre Ríos. ¿En qué se basan estos números, Gonzalo? En datos precisos de la ejecución presupuestaria nacional, que están colgados en la página web, en lo que se llama Gobierno Abierto del Gobierno Nacional, uno puede ver en detalle en qué gasta el Gobierno Nacional y dónde lo gasta, dónde lleva adelante ese gasto. Específicamente hay una partida que se llama transferencias para gasto de capital. Son fondos que el Gobierno Nacional le gira a los gobiernos municipales en forma directa o a los gobiernos provinciales para que estos hagan obras locales, obras de pavimento, cordón cuneta, alcantarillado, obras de agua potable, etc. Con datos al final del mes de marzo, el primer trimestre del año, los municipios de Córdoba recibieron 1.337 millones de pesos de transferencias nacionales, los municipios de Santa Fe algo menos de la mitad, 655 millones de pesos. Hago esta comparación con Córdoba porque es muy fácil de hacer, ¿no? Es una provincia muy parecida a Santa Fe en tamaño económico, en tamaño poblacional. Reitero, 1.337 millones a provincia de Córdoba, 655 a municipios de Santa Fe. A municipios de Buenos Aires, obviamente, la brecha es mucho más grande, 6.844 millones de pesos. Entonces, lo que decimos es, nos parece que toda la política santafesina, tanto los que están de uno y otro lado de casi oficialismo u oposición, en esto deben tener una posición muy clara de defensa de los intereses de Santa Fe. Yo no puedo escuchar a dirigentes del oficialismo provincial y nacional decir que ahora Nación está fuertemente presente en la provincia de Santa Fe y ejecuta muchas obras. Lamentablemente no es así. Más quisiera que fuera así. Y lo aplaudiría si lográramos que tal cosa sucediera, pero no viene sucediendo. Como tampoco sucede que Nación pague la deuda que mantiene con los santafesinos por los fallos de la Corte Suprema de Justicia, como tampoco logramos que licite e inicie la construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé, como tampoco logramos que la autopista de la Ruta Nacional 33, que la han prometido desde ambos lados de la grieta, logre tener un nivel de ejecución acorde. En el primer trimestre del año, esa obra lleva ejecutado
algo más de 100 millones de pesos, cuando la autopista Juan Perón en la provincia de Buenos Aires lleva ejecutado más de 1.000 millones de pesos. ¿Por qué hay recursos para la autopista en Buenos Aires y no hay recursos para la 33 en Santa Fe? Creo que estas cosas las tenemos que poner en la agenda. Gonzalo, te agradezco muchísimo tu tiempo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día.